Pues buenos días, alumnos del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, de la carrera de Relaciones Internacionales. Esta es la materia de Relaciones Internacionales 1815-1945. Y bueno, vamos a ver dos temas sustanciales. Por ahí ya he visto algunos de sus exposiciones de la Primera Guerra Mundial y me parecen muy dinámicos, muy productivos. La verdad este grupo me sorprende por su alto grado de participación, a pesar de la contingencia y todo este rollo. Entonces ha habido demasiada buena actividad de parte suya. Bien, vamos a apresurar de volada con la clase. Va a ver la clase, le vamos a ver la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, y vamos a ver la Revolución Rusa. También al final voy a dar los datos para el segundo parcial que tenemos en puerta. Y que es, bueno, que ahorita le voy a explicar los pormenores. Bien, me voy a guiar en base a un libro con el cual fue que yo aprendí la Primera Guerra Mundial. Bien. Aquí estamos. Bien, la Primera Guerra Mundial duró 4 años y 15 semanas. Tuvo lugar, bueno, primero se llamaba la Guerra Europea, porque se enfrentaron las potencias rivales de ese continente. Después adquirió por su magnitud la Primera Guerra Mundial. En esta etapa aparecieron prácticas jamás empleadas con anterioridad. La población civil quedó involucrada por primera vez en un asunto bélico. Las tácticas y armas permitieron que se aniquilara a la gente más eficazmente. Esta Primera Guerra Mundial fueron intereses económicos y políticos del viejo y del nuevo, de los viejos y nuevos países imperialistas. Bueno, el preludio al desenlace de la Primera Guerra Mundial la integraron las siguientes alianzas. Como ya habíamos visto, la Triple Alianza, que se integró por Alemania, Austria-Hungría e Italia. La Triple Entente, compuesta con Francia, Rusia e Inglaterra. Bueno, la formalización de estas alianzas y otros acontecimientos influyeron para el desencadenamiento de la guerra. Entre ellos fue que la anexión de Bosnia al Imperio Austrohúngaro en 1908. Esta región estaba bajo el control turco, pero solicita ayuda a Rusia y otros países europeos, pero al no encontrarla, propició su alianza entre naciones balcánicas, como ya habéis hablado del asunto balcánico, de Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, para luchar contra el imperio. Pero también hay otro evento predominante, que es, bueno, para el estallido de la guerra, es el pretexto de que dio el asesinato de Francisco Fernando, el heredero de la corona austrohúngara. Esto fue el 28 de junio de 1914. Al realizar un recorrido por las calles de Sarajevo, la capital de Bosnia, fue asesinado por un estudiante que se llama Gavril Prilat, ligado a las organizaciones nacionalistas serbias. Entonces ahí fue como el rollo. El imperio austrohúngaro, con apoyo alemán, aprovechó el incidente para juzgar a Serbia y se levantó un ultimátum contra su soberanía. Serbia ahí pidió el apoyo de Rusia. Le aconsejó la adaptación de un documento para pronunciamiento de la guerra el 28 de julio de 1914. Rusia no tuvo ni más remedio que movilizar sus ejércitos hacia las fronteras austrohúngaras. Entonces Alemania le declara también la guerra a Francia el 1 de agosto. También Bélgica fue invadida por los alemanes, que aquí fue donde ocasionó que Inglaterra declarara la guerra a Alemania. Ya es como inicia la Primera Guerra Mundial. Así, el desarrollo del conflicto pasó por 3 etapas. Hay una que es la Primera Guerra de Movimientos, donde Alemania ataca fuertemente. La Guerra de Trincheras, donde hubo un lapso donde se quedan entrelazadas, o un paso
entre grandes trincheras. Y la segunda, la guerra de movimientos, que ya da como la ofensiva final. Bien, la primera parte, que es de 1914-1915, Primera Guerra de Movimientos, Alemania practica el plan Schlieffen. Se trataba de hacer un territorio belga para enviar la mayoría de sus fuerzas hacia Francia y derrotar en un plazo de 6 semanas. No fue así, el plan fracasó debido a que cuando los alemanes estaban a punto de vencer a Francia, Rusia los atacó en el frente oriental y los obligó a dividir sus fuerzas. Rusia también invadió, así podemos, Austria-Hungría, y esta invadió Serbia, ocupando el país llamado Belgrado. También Japón le declara la guerra a Alemania con el fin de arrebatar sus colonias de Occidente, ya aprovechando el, el relajo. La guerra se extendió al Índico y más tarde al Mar Norte, donde se enfrentaron las marinas inglesas y alemanas. Bueno, aquí en la etapa de las guerras de trinchera, en 1915-1917, hubo una estabilidad de los frentes occidental y oriental, y el conflicto se convirtió en una guerra de posiciones, en las que se denominó la guerra de trincheras porque eran grandes zanjas protegidas por alambrados y cavadas a lo largo de miles de kilómetros. Esto permitía de manera práctica consolidar la población lograda por un ejército, un posicionamiento de logrado. Sí, más o menos lo que entienden una trinchera, ¿no? Es toda una zanja donde pues ahí se protegían todos los soldados o todo el ejército. Bueno, ya era como por cavar por túneles. Entonces la guerra era más por ese modo, que ya era como una táctica de guerra, ¿no? Así, Alemania también por su parte inició una guerra submarina atacando todo barco que intentara acercarse a Inglaterra y a Francia. Es ahí donde hay un barco famoso, el Lusitania, fundido, bueno, inglés, por los de origen estadounidense, que ocasionó la formal protesta del gobierno norteamericano, y con el paso del tiempo ya con esto ingresa a Estados Unidos a la contienda. Entonces, pero aquí hay una parte sustancial, pues con el origen de la Revolución Rusa de 1917, las condiciones de la guerra mundial cambiaron, porque pues se sale Rusia del combate y pues con la salida ya hay como una conflagración definitiva, ¿no? Pues estamos perdiendo esa parte, bueno, sin Rusia. En la tercera parte, la Segunda Guerra de Movimientos, ya la ofensiva final, con el alejamiento de Rusia, el frente oriental se cerró y Alemania pudo entonces preparar una ofensiva final en contra de la Entente. Durante las primeras batallas, la Entente sufrió varias derrotas, pero en 1918, con la incorporación de Estados Unidos, la Entente salió victoriosa. Entonces, para septiembre de 1918, ya se rindió Bulgaria, Austria, Turquía, y en noviembre se firmó el Armisticio General, que en 1919 se firmaron tratados de Versalles con los que se puso fin a la guerra. Bien, hay unos datos que los costos de la guerra fueron calculados en $300 millones, $300 mil millones. También perdieron la vida 10 millones de hombres, que dejaron en viudes y en orfandad a miles de niños y mujeres. Muchos sobrevivieron, además de que pues, de muertos, quedaron muchos lisiados, enfermos o nunca aparecieron. O sea, durante el tiempo que duró la guerra, la población civil padeció infinitos sufrimientos: hambre, frío, inseguridad, bombardeos, racionamientos alimenticios, especialmente para ancianos y niños. Aquí es donde la mujer tuvo que incorporarse al trabajo formal en fábricas de armamentos primero, y después ya en un periodo de paz ya empresas como medio para recuperar la economía familiar y estatal. No obstante, como habíamos hablado, la guerra de 4 años y 15 semanas tuvo una participación de 75 millones de hombres armados y 30 nacionalidades. Las consecuencias fueron desastrosas y la guerra desafortunadamente ahí no acabó. Bien, estos fueron como un desglose general de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en este lapso es importante tomar en cuenta las revoluciones sociales del siglo XX, en especial la Revolución Rusa. Ya después veremos la China, la oriental, pero bueno, la rusa. Uno de los antecedentes,
Primero, se considera la Revolución Rusa de octubre de 1907, uno de los acontecimientos más importantes, digamos, de nuestra época contemporánea, porque Rusia tenía mosaico de varias regiones, tanto de origen agrario, y que son los terratenientes, que se llaman kulaks, constituían la clase más alta y poderosa. Los mujik son siervos y campesinos. Esta era la mayoría de la población y formaba la clase social baja. Los zares habían manifestado intensificado sus relaciones con algunos países del occidente europeo con la finalidad de promover el desarrollo industrial. Pues es que la industria en Rusia se concentraba en algunas ciudades como Moscú y Petersburgo. Nada más como para citar algunas de ellas. En ellas se reducía la clase obrera, prestaban servicios a ricos y empresarios burgueses. Bien, una de las consecuencias, materialmente se convirtió en los zares se convirtió en una potencia imperialista, pero con la derrota contra Japón en 1905, el zarismo había entrado en una crisis. Estos efectos de la crisis agravaron la precariedad de la situación socioeconómica de la población. Desde 1905, los obreros de Petersburgo. Pero bueno, aquí lo importante de esta es una manifestación que fue reprimida, el domingo 22, conocido como el Domingo Rojo, ¿no? Es una masacre y fue por un movimiento obrero. Entonces, el producto de este movimiento, el pueblo logró ciertas libertades políticas, ya un reconocimiento de sufragio universal, o sea, el voto, la creación de un parlamento denominado Duma y la formación de soviets y consejos obreros y campesinos. Bueno, en esa parte, cuando pues empieza la Primera Guerra Mundial, Rusia participó junto a Inglaterra y Francia, como ya lo habíamos visto. Los estragos de esta guerra repercutieron principalmente porque pues Rusia se estaba yendo en pique, en retraso de escasez de transporte que desquició y retrasó los aprovisionamientos de soldados, que al final se indisciplinaron y desertaron en masa a todos los soldados. Pues esta primera guerra aceleró la crisis política y económica, aparte de la revolución de 1917, por eso tuvo que salir de la Primera Guerra Mundial. Aquí la guerra civil y la victoria socialista. Los efectos más terribles de la población rusa fueron la prolongación de la Primera Guerra Mundial y las diferencias de la económica y la pésima preparación del ejército que los produjo derrotas. No tenían suficiente preparación rusa. Los obreros manifestaron su inconformidad mediante la organización de huelgas. Los soldados se amotinaron en contra de los oficiales y empezaron a ver con simpatía la rebeldía manifestada por el pueblo. Finalmente esta situación se transformaría en una guerra civil a la que ya muchos se aliaron entre sí. Bien, hay otra parte. La práctica, había un zar que se llamaba Nicolás II, que él renunció como a su legado y se metió al Duma, organizó un gobierno provisional. Se tuvo la primera reunión del Consejo Soviet de Diputados Obreros. Aquí había dos tipos de gobiernos simultáneos: el provisional, que representaba las clases altas, y el de los soviets, de las clases bajas y populares. Los soviets siempre fueron influidos notablemente por los siguientes: los mencheviques, socialistas, moderados por el Partido Social Revolucionario, formados por sectores de la clase media. Aquí hay una parte donde Lenin regresa a Rusia después de un prolongado exilio y pues puso la cabeza del partido. Los bolcheviques al principio no contaban con el apoyo del pueblo, pero después la población se preparó para derrocar a Kerensky, que era como el comité revolucionario encabezado por Trotsky. Entonces, el gobierno provisional, que había sido capaz de resolver los problemas derivados de la guerra, se preparó para enfrentar a los bolcheviques a final de cuentas. Bueno, entonces a primeras horas del 25 de octubre de 1900, en conclusión para la revolución, según el antiguo calendario ruso, o bueno, para nosotros el 7 de noviembre, el calendario gregoriano, que es el nuestro, los rusos adoptarían el triunfo de la revolución. El Comité Militar Revolucionario ocupó 10 puentes de río Neva,
Bueno, ocuparon puentes, centrales eléctricas, telefónicas, estaciones de ferrocarril, puntos estratégicos de la ciudad de Petrogrado. Bien, en muy pocas horas el gobierno provisional fue vencido, el poder quedó en manos de los soviets. En Moscú la guerra concluyó el 20 de noviembre y el partido bolchevique lo ocupó Kremlin. La revolución fue secundada en todas las ciudades rusas, aunque en las poblaciones alejadas se prolongó un poquito más, como hasta principios de 1918. Bien, hay unas cuestiones que digamos, la revolución rusa abre como posturas para el mundo. Abrió un capítulo más a la historia contemporánea en la creación de un nuevo tipo de Estado, el socialista. Su carácter pionero provocó un gran entusiasmo entre la clase obrera de gran parte del mundo. Su influencia se ejerció sobre los trabajadores de otros países europeos y más tarde sobre otros continentes. La muerte de Lenin, a la muerte de Lenin, Stalin vislumbró un nuevo régimen económico mediante planes quinquenales, bueno, ya hay como los pagos, buscó industrializar el país y eliminar el retraso social del pueblo. Todo esto que digo ya es como ya algo ya como contexto social, ¿no? En la consecución de este proyecto, el pueblo ruso aportó una cuota muy grande de trabajo extenuante. Aquí es donde la vida social mejoró gradualmente, pues además de que se acabó con el analfabetismo en Rusia, eh, lo que se permitió aquí con José Stalin es que Rusia fuera potencia en la ciencia y la tecnología como potencia mundial. Así es que en lo político se consolidó un régimen de partido único, el Partido Comunista. Con Stalin surgió una dictadura que centralizó el gobierno y la administración desde 1924 hasta 1953. Además se implantó el culto a la personalidad de Lenin y del propio Stalin. Su política exterior siempre fue exitosa. Después de la Guerra Mundial, lideró los países socialistas europeos surgidos después de una contienda a excepción de Yugoslavia, que era un poco más autóctona. Después de la segunda, salieron en 1955 con el Pacto de Varsovia. Bien, entonces son como muchas cuestiones que llevó a, a Rusia. Bueno, una también de las cuantas fue descentralización, la trascendencia de la cohesión de todas las repúblicas rusas, lo que fue el 31 de 1924, la constitución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, entonces este socialismo se llevó a gran escala a casi todo el mundo. Pues bueno, espero que de esta manera dejarlo más claro y más práctico la clase, cerrar con este aspecto. Y bueno, para el segundo parcial, que por allá me estuvieron preguntando, va a ser muy fácil. Voy a dejar va a haber una guía, donde de la guía es la restauración del módulo 3, la restauración del orden revolucionario en Europa y la instalación de un equilibrio inestable, la sociedad internacional y la de la tercera parte del siglo XX, o sea, cómo se integró las revoluciones y la estabilidad del módulo, de los tercer y cuarto módulo que hemos visto ya vamos ya en el quinto, vamos muy avanzados. Y bueno, la temática del examen vamos a tener, me habían pedido 4 horas de 7 a 11 de la mañana para que hagan 15 reactivos de opción múltiple. Hay 3 modelos. El modelo de opción múltiple simple, el de completar una frase o un párrafo y y relacionar columnas. Esos son los 3 como modelos. En el examen debe de haber mínimo uno de cada uno. Y opción múltiple de 4 posibles respuestas. Aquí las respuestas no deben de ser tan alejadas de realidad, no tienen que ser tan absurdas, no tienen que ser tan incrédulas, tienen que complejar
al que recibe la pregunta, ¿no? Bien, este tema de diseñar el examen es una manera de no estudiar, pero sí de hacer un repaso general de lo que ya hemos visto, porque ustedes al momento de diseñar este examen van a buscar las respuestas. Lo difícil no es encontrar la respuesta correcta, porque va a estar, ustedes van a saber. Lo difícil es poner las incorrectas. Es lo complejo saber qué poner lo que no sea cierto, ¿no? Alejarlos de la realidad, pero no tanto. ¿Sale? Solamente una tiene que ser respuesta clara y concisa. Así es, bueno, es el examen y no olviden poner sus datos y la hoja de respuesta con los aciertos, tal vez la pueden poner al final o en otro lado aparte. Vale, pues mucha suerte y pues los veo pronto. Bueno, aquí seguimos en clase.